buenos días o noches o como os cuadre a cada uno cuando estáis viendo este vídeo. Voy a hablar un poquito de la inmigración en España. Me voy a referir sobre todo a principios de la década pasada, a finales de los 90, aunque es un proceso que sigue todavía hoy en día. Creo que ha sido un proceso negativo, es decir, pasa lo mismo que cuando hablaba de la incorporación masiva de la mujer al mercado de trabajo, es decir, un proceso en el que intervienen millones de personas, estamos hablando de 6 millones, por ejemplo, incorporados desde finales de los 90 a mediados de la década pasada. Estamos hablando, pues eso, probablemente de 6 millones aproximadamente. Eh, es un proceso muy amplio que afecta a todo un país. Para ver los resultados, pues hay que esperar tiempo. Pero creo que ha sido un proceso negativo y ha sido un proceso negativo sobre todo porque es un proceso que ha sido orquestado por élites políticas y más allá de políticas económicas. Y no tengo muy claro exactamente para qué, pero me lo empiezo a imaginar por el resultado, me lo empiezo a imaginar. Es decir, además es que se están haciendo además intentos de ocultar o de justificar la inmigración, es decir, o sea, no tienes más que ver periódicos o bucear por internet o ver televisiones intentando justificar a la inmigración y a la inmigración masiva, insisto, inmigración masiva y a la presencia de los inmigrantes, pues de tal cantidad de inmigrantes, pues yo insisto, la inmigración gestionada como la gestionan otros países, como por ejemplo Australia, donde lo que se incorpora es gente con una gran formación respaldada por empresas donde puedes emigrar, es decir, tú te puedes ir a Australia, lo que pasa es que tienes que tener una formación, es decir, tú les tienes que aportar algo de valor. Ese tipo de inmigración, o de inmigración, según el punto de vista, puede ser una buena, puede ser que dé valor añadido a tu país. Pero incorporar a millones de personas que no tienen casi formación o que tienen una formación muy básica, o sea, gente prácticamente del tercer mundo o del segundo mundo, vale, si queréis segundo mundo, en vías de muchísimos países que están intentando salir del pozo, ¿vale? Pero es que eso, realmente, ¿qué valor añadido te aporta? Si los tienes que formar tú, si después de que ocurra lo que ha ocurrido, muchísimos de ellos se van al paro. Encima, es que se está escondiendo, además, se está intentando meter debajo de la alfombra muchísima gente que ha adquirido la nacionalidad española y resulta que ya no aparecen en las estadísticas como inmigrantes. O peor aún, es decir, gente que ha adquirido la nacionalidad española que se marcha a otros países, se vuelve a sus países de origen y resulta que son españoles viviendo allí. O sea, tócate los huevos. Realmente yo no lo entiendo muy bien. Lo que pasa es que pensando mal probablemente se entienden las cosas. Insisto, la mano negra que está detrás de todo esto, porque hay una mano negra, o sea, esto no ocurre por casualidad. Millones de personas no entran en un país si un país no quiere. Lo mismo que está pasando en España está pasando en otros países. O sea, no se entiende muy bien cómo un país no defiende sus fronteras o no aplica una política migratoria, sobre todo cuando ocurre lo que ha ocurrido, una política migratoria seria. Y esto es porque hay una élite, sencillamente, pues hay una élite a la que le interesa pues destruir completamente, o sea, a la clase trabajadora. Lo que pasa es que luego pues a muchos políticos pues, se les llena la boca diciendo que no, que es todo lo contrario. Bueno, o sea, en esto me parece que quitando muy poquitos políticos, en la mayoría están metidos en el ajo, pero insisto, hay una élite económica, empresarial, con bancos por en medio, toda una élite a la que le interesa pues destrozar las condiciones laborales de los trabajadores locales, salarios, jornadas, bueno, todo lo que os podáis imaginar, todas las condiciones adquiridas, pues les interesa, parece ser que son demasiado buenas y les interesa destruirlas, ¿no? Y en este proceso estamos, es decir, en el proceso de seguir perdiendo derechos, no se entiende muy bien cómo la política migratoria sigue siendo la misma, porque prácticamente sigue siendo la misma que hace 10, 12 años. Es decir, prácticamente sigue entrando muchísima gente por las fronteras españolas. Tened en cuenta que el paro entre los inmigrantes pues es altísimo. Yo creo que el último dato que había por ahí, y creo que era de Cataluña, hablaba de un 30 y
30 y algo, 34 o 38% de paro entre inmigrantes, un paro altísimo. Trabajan de 6 millones de inmigrantes, más de 6 millones de inmigrantes, trabajan poco más de 1,5 millones. Es decir, paros verdaderamente mucho más alto que los nacionales. Y yo realmente pues, no entiendo muy bien a qué obedece, insisto, hay que verlo desde el punto de vista a lo mejor de las élites económicas o políticas, de ciertas élites económicas o políticas, pues interesaba, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que ha sido un proceso bastante negativo para España y seguirá siendo, si no se corrige, seguirá siendo un proceso negativo. O sea, y seguirá degenerando pues las condiciones laborales en España y seguirá, pues, vale, seguiremos viendo lo mismo que insisto, igual que decía, la incorporación masiva de la mujer al mercado de trabajo creo que ha sido un fallo. ¿eh? Pues lo mismo con la incorporación tremenda de millones, o sea, estamos hablando prácticamente de un 15 a un 20% de la población española en poco más de 7 8 años. O sea, eso no hay país que lo pueda asumir. Una fuerza laboral de ese tipo es absurdo, ¿no? Entonces, bueno, esto es todo lo que tenía que decir y muchas gracias por ver el vídeo.